Salmo 103, versículo 19, cuando lo tenga ahí se pone de pie, para que con toda reverencia demos lectura a la palabra de nuestro Dios en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Salmo 103, versículo 19. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Amén. Pueden sentarse, hermano. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. ¿De qué estuvimos hablando el martes pasado, hermanos? De la providencia de Dios. ¿Y qué dijimos que era la providencia de Dios? La capacidad de Dios para administrar o gobernar, ¿verdad?, todas las cosas. Porque todas las cosas por medio de Él fueron hechas. Y Él mismo es quien tiene esa capacidad de administrarlas y gobernarlas. Estuvimos hablando también que algunos creen, ¿verdad?, que algunas cosas son producto del azar, algunas cosas pues son parte del ciclo de la naturaleza, pero vamos a estar viendo que Dios es quien, Él mismo creó, ¿verdad?, estas cosas, y Él mismo es quien las administra, Él es quien gobierna todas estas cosas. Entonces estamos hablando de la providencia de Dios, ¿verdad? Hemos entrado en este pequeño programa para que entendamos nosotros y conozcamos la providencia de Dios, que es la capacidad de Dios para gobernar o administrar todas las cosas. Es lo que nosotros, en palabras simples, decimos: Dios tiene el control de todo. Que aquí nada se mueve al azar, que aquí nada se mueve por casualidad, que aquí nada es por suerte, que aquí nada es por que los alienígenas han influenciado de alguna manera en la inteligencia o algunos avances de las personas, porque esas son las nuevas teorías, ¿verdad?, científicas, claro, para no darle la gloria a Dios, para no reconocer que Dios es el que tiene el dominio sobre todas las cosas. Entonces, estuvimos hablando el martes pasado sobre la providencia también, pero que Dios, ¿verdad?, en su providencia, en su capacidad de gobernar y administrar todas las cosas, estuvimos hablando sobre el clamor de los suyos a Dios, y que Dios es capaz de responder a ese clamor, que Dios responde a la oración de los suyos. Pero también, ¿verdad?, Dios tiene control, decíamos, sobre la esfera física de la tierra y sobre la naturaleza en sí misma, sobre las cosas que Él mismo creó. Vamos a buscar ahí Isaías 40, 22. Isaías capítulo 40, versículo 22. Hoy que le tocó en la consola, que se ponga las pilas, ¿verdad?, porque vamos a buscar bastantes versículos. Isaías 40, 22. Amén. Dice: Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Ahora imagínense usted, hasta donde Dios nos ha permitido, ¿verdad?, conocer en nuestra capacidad humana. Conocemos la tierra, sabemos que la forma de la tierra, esa forma esférica, la cual la Escritura, ¿verdad?, nos confirma. Y entonces, esta palabra nos muestra a Dios, dice que Él sentado sobre el círculo de la tierra, y que Él extiende los cielos. Imagínense los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Esto es para que nosotros nos imaginemos cuán grande es Dios, cuán grande es su poder, hasta dónde es su alcance. Que para Él la tierra es como que usted agarra una piedra y se siente en ella. Y además los cielos como que usted agarre una cortina y lo ponga como una tienda para cubrirse el sol. Así lo visualiza, ¿verdad?, este pasaje en Isaías. Pero ahora nos vamos a ir a Job 37, versículo 1 al 13, para que vayamos viendo más sobre ese dominio que Dios tiene sobre la naturaleza.
Job 37:1, y sobre la esfera física de la tierra. Job 37:1, amén. Por eso también se estremece mi corazón y salta de su lugar. Oíd atentamente el estrépito de su voz y el sonido que sale de su boca. Debajo de todos los cielos lo dirige y su luz hasta los fines de la tierra. Después de ella brama el sonido, truena él con voz majestuosa, y aunque sea oída su voz, no lo detiene. Truena Dios maravillosamente con su voz. Él hace grandes cosas que nosotros no entendemos. Porque a la nieve dice, desciende a la tierra, también a la llovizna y a los aguaceros torrenciales. Así hace retirarse a todo hombre para que los hombres todos conozcan su obra. Las bestias entran en su escondrijo y se están en sus moradas. Del sur viene el torbellino y el frío de los vientos del norte. Por el soplo de Dios se da el hielo y las anchas aguas se congelan. Regando también llega a destilar la densa nube y con su luz esparce la niebla. Asimismo, por su designio se revelan las nubes en derredor para hacer sobre la faz del mundo en la tierra lo que Él les mande, unas veces para azote, otras por causa de su tierra, otras por misericordia las hace venir. Entonces aquí describimos, o la palabra nos describe, grandes fenómenos naturales, sobre los truenos, sobre los vientos, sobre la nieve, sobre la lluvia. Y dice ahí que unas veces por azote, otras por causa de su tierra, otras por misericordia las hará venir. Entonces vemos el poder de Dios, vemos la capacidad de Dios gobernando sobre estas cosas, sobre lo que nosotros conocemos, ¿verdad? Los fenómenos naturales, fenómenos atmosféricos. Y usted ya sabe cuáles son, ¿verdad? Las lluvias, menciona ahí la nieve, los truenos, todo ese mover atmosférico, y el mismo Dios es quien los controla. Póngame el 13 ahí. Sí, dice que por lo general el hombre dice, ahí dice, en la segunda parte, otras por causa de su tierra. El hombre piensa que esto va dentro del ciclo natural, ¿verdad? O el ciclo de la naturaleza, que simplemente la naturaleza obedece a su ciclo. Pero estamos viendo lo que dice la Biblia, y si ahora nosotros venimos a compararlo a los tiempos actuales, ¿verdad? Que nosotros vemos que el clima ya no es lo mismo. Vemos nosotros que el clima ha cambiado demasiado en todo el mundo. Incluso ha habido lugares donde eran calurosos como nuestra ciudad y ahora cae nieve. Ya quisiéramos nosotros que nos cayera un poquito de nieve, ¿verdad? Pero dice ahí que unas veces por azote, otras por causa de su tierra, otras por misericordia las hará venir. ¿Por qué? Porque Él es soberano. ¿Por qué? Porque en Él está la capacidad de saber si va a llover por azote. Hay personas que usted de repente ha escuchado, claro, no todos siempre tienen la razón, ¿verdad? Pero de repente usted ha escuchado donde alguien dice, pues, Dios le mostró tal evento o fenómeno natural a causa de esta y esta razón. Y hay personas que se enojan o se molestan y dicen que es mentira, que Dios no es capaz de hacer eso, pero lo acabamos de leer. Y dice que otras veces por azote, otras veces por causa de la tierra, y otras veces por misericordia las hará venir. Otras veces porque ha habido sequías tremendas, sequías, ¿verdad? Y, casi interminables, y probablemente alguna ciudad, algún país va a perecer, pero de repente el pueblo de Dios se levanta en clamor, y entonces Dios, por misericordia, hace venir la lluvia. ¿Y qué es esto? El poder de Dios. El poder de Dios, que Él, ¿verdad?, es soberano, y Él tiene esa capacidad de gobernar sobre las cosas que Él ha creado, sobre
el círculo, estamos viendo sobre el círculo de la tierra, sobre la esfera física y por tanto, ¿verdad?, la naturaleza en sí misma. ¿Vamos entendiendo, hermanos? Gloria a Dios. Ahora vamos a buscar el Salmo 104. Vamos a leer desde el 21, desde el versículo 22 al 29. Salmo 104, 22. Es muy amplio, hermanos. Sí, es muy amplio, pero usted sabe, por cuestiones de tiempo, vamos a leer del versículo 22. Amén. Sale el sol, se recogen y se echan en sus cuevas. Esto está hablando de las bestias salvajes. Sale el hombre a su labor y a su labranza hasta la tarde. Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena, mire cómo dice, qué bonito, la tierra está llena de tus beneficios. He ahí el grande y anchuroso mar en donde se mueven los seres innumerables, seres pequeños y grandes. Ahí andan las naves, ahí este Leviatán que hiciste para que jugase en él. Todos ellos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo. Les das, recoges, abres tu mano, se sacian de bien. Escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Entonces vemos aquí, bueno, lo voy a resumir un poco de todo lo que habla el Salmo 104. En el 5 dice que Él, o sea Dios, fundó la tierra sobre sus cimientos y que no será jamás removida. Luego comienza a hablar de que Él creó los abismos, donde estaban las aguas. En el 7 dice que a su reprensión huyeron, al sonido de tu trueno se apresuraron. Habla de la creación de los montes, que también les puso términos a los montes y también al mar, para que el mar, ¿verdad?, no se pase de su término. También dice que Él es el que envía las fuentes por los arroyos, da de beber a las bestias del campo, que Él riega los montes desde sus aposentos, con el fruto de sus obras sacia la tierra, que hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre. Entonces ahí habla de todas las cosas creadas en la naturaleza y cómo esta naturaleza misma, por decirlo así, subsiste, dependiéndose. Entonces es lo que se le llama en ciencias naturales, ¿verdad? Conocemos como ese ciclo también, ¿verdad?, de los seres vivos. Pero aquí también nos muestra que es más que un ciclo, que es más que algo que ya está dado, que tiene que seguirse, sino que todo ello Dios es quien lo suministra. Que todo esto Dios mismo es el que tiene control sobre todo esto. Y termina diciendo ahí en el 29, el Salmo no termina en el versículo 29, ¿verdad? Pero hasta donde nosotros leímos, escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Y dice el 27, todos ellos esperan en ti. Todos ellos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo. Y dice el 29, escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. ¿Qué es esto? Dios es capaz, así como de sustentar ese ciclo, así mismo de romperlo. ¿Por qué? Porque Él mismo tiene el poder para hacerlo. Porque Él mismo, recordemos que Él es el dador de vida. Y Él mismo, dice ahí, mire, en el 29, escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito. ¿Qué es el hálito? Es el aliento de vida. ¿Qué pasa sin el aliento de vida? Todo ser vivo obviamente se va a morir. Dejan de ser y vuelven al polvo. ¿Qué le pasa al hombre, hermanos, cuando se muere? Y lo llevan
y nos llevan allá a la sepultura, ¿qué pasa? Se desintegra, ¿qué pasa? Se vuelve polvo. Se vuelve polvo. ¿Qué pasa a las bestias, a los animales salvajes o domésticos cuando se mueren? Se vuelven polvo. ¿Qué le pasa a las plantas cuando también se mueren? Lo mismo. Lo mismo. Todo ser vivo, al quitarle el hálito, al quitarle ese aliento de vida, deja de ser y nos volvemos polvo. Eso es algo que Dios estableció. Y eso es algo que tiene cumplimiento. Y eso es algo por lo que nos damos cuenta que Dios sigue gobernando sobre el círculo de la tierra, sobre la esfera terrestre, sobre las cosas que Él mismo entregó. Mire, el hombre se ha adueñado prácticamente de todo. Decía hermano Gabriel cuando decía esta propiedad es mía, decía él, ¿será que Dios se la dio? Decía. Sí, porque nosotros, ¿verdad? Nos hemos adueñado prácticamente de todo. Dios nos dio, claro, Dios nos dio la tierra, Dios nos dio los recursos, Dios nos dio todo para que nosotros lo administráramos. Pero el hombre lo que hizo fue que se adueñó de todo. Yo he escuchado, ¿verdad?, que si usted ahora, bueno, usted que es de Choluteca, ¿verdad?, de muchas propiedades allá en el centro, y de quién es del fulano, y esta también del fulano, y esta del fulano, y esta del fulano. He escuchado decir yo, ¿verdad?, que antes la gente solamente ponía, cercaba y esa propiedad era de ellos. Estoy hablando hace años, hace tiempo, ¿verdad? Entonces, el hombre, ¿verdad?, se tomó esa atribución de adueñarse de todo, incluso hasta de los recursos naturales, incluso hasta de los animales, la naturaleza, y lo sigue haciendo. Pero eso no significa que Dios no tenga o haya perdido su poder o su capacidad para administrar o gobernar en estas cosas. Dios simplemente ha entregado, Dios simplemente ha permitido, pero eso no significa que Dios, ¿verdad?, como le decía, ha perdido el poder para gobernar sobre todas estas cosas. Y nosotros y la humanidad debería verlo ¿de qué manera? A través de lo que mencionábamos al principio, a través de todas aquellas cosas del clima y cuestiones atmosféricas, las cuales el hombre no ha podido dominar, el hombre no ha podido controlar. Mire, si usted se mete a YouTube y usted busca ahí videos conspiracionales, usted sale loco de ahí. Y usted va a ver ahí que Estados Unidos o que Rusia o que no sé quién tienen la tecnología para crear fenómenos naturales. Eso es mentira, hermanos. Eso es mentira, eso está solamente en la potestad y el poder de Dios. Por eso le digo, si usted se pone a ver cosas conspiracionales, usted va a salir loco. Porque la misma palabra lo dice, conspiración. Es que son personas que quieren introducir ideas para conspirar contra el sistema. Y algunas cosas, ¿verdad?, establecidas del sistema. Entonces, pero no, tampoco el hombre, hermanos, es que tiene tal capacidad, porque eso siempre está en el poder y en la potestad de Dios. Hermanos, cuando dice que Jesús le dijo a sus discípulos que fueran a cierto lugar y que ellos se adelantaran, que subieran a una barca y se adelantaran, y luego cuando Jesús les aparece, hermanos, bueno, antes de que Jesús aparezca, dice que viene una gran tempestad, una gran tormenta, hermanos, se está azotando aquella barca, y entonces Jesús se les aparece, ¿y qué sucede? Empiezan a clamar a Él. Primero se asusta, después empiezan a clamar a Él. Y entonces viene Pedro, ¿verdad? Usted conoce la historia. Y le dice, Jesús, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y dice que Pedro empezó a caminar, luego empezó a dudar y luego comenzó a hundirse. Luego lo salva, viene Jesús y calma la tempestad. En dos ocasiones.
¿Y qué dijeron ellos? ¿Qué fue lo que expresaron ellos? ¿Quién es este hombre que aún los vientos y el mar le obedecen? Ese es Dios mostrando su poder. Mire, hermanos, todo lo que Cristo hizo, todas las señales. Recordemos que la Escritura, ¿qué dice que buscan los judíos? Señales. Los judíos señales y los gentiles sabiduría, conocimiento. Mire, por eso nosotros somos tentados al conocimiento. Por eso es que nosotros solo medio 4 cositas y ya andamos caminando empinaditos por 4 cositas que sabemos. Pero los judíos dicen que buscaban sabiduría. Señales. Entonces, ¿por qué Jesús viene haciendo esa cantidad de milagros y señales y prodigios? Porque era necesario que se conociera que Él era el Mesías. Era necesario que vieran al Padre a través de Él. Pero imagínense que ellos, pidiendo lo que querían ver y viéndolo, no lo vieron. Pero, eso es otro tema para otro día. ¿Qué es lo que le quiero decir yo? ¿Qué es Cristo? Recordemos qué es Cristo. Según 1 Corintios 1:24. ¿Qué es Cristo? ¿Ah? Ahí lo pongo yo, mire, cuando venimos a clase de doctrina, bien grande se lo pongo. Cristo, poder y sabiduría de Dios. Miren, en Cristo están reunidas las dos cosas. Y entonces, Cristo es poder de Dios. Ahorita vamos a quedar en poder de Dios. Era para que ellos vieran el poder de Dios manifestado a través de Cristo. Entonces por eso Él tenía y viene con tal capacidad que sus discípulos se asombran. Pero mire a dónde hizo Él esta señal, allá en medio del mar donde sus discípulos lo vieron. No le impedía hacerlo de que la demás gente, pero Él se centró en que sus discípulos conocieran y vieran el poder de Dios. Porque, mire, hay cosas, creo que ya se lo he dicho anteriormente, hermanos, hay cosas maravillosas de Dios, hay cosas del poder de Dios que solamente son exclusivas del pueblo de Dios. Y usted lo tiene que entender, no son para cualquiera, no son para cualquier persona, no son para todo el mundo, son exclusivas. Hay cosas que en el poder de Dios, en el secreto de Dios, que solamente son exclusivas para el pueblo de Dios. Y el Señor dijo, no echéis las perlas a los cerdos. Hay cosas que son demasiado valiosas, demasiadas hermosas en el Señor, que no son para cualquier persona. Entonces, Dios, por lo mismo tanto, Dios revela a los suyos. Dios muestra a los suyos, ¿verdad?, que su providencia. El incrédulo no cree esto, hermano. El incrédulo, ¿verdad? Claro, hay cosas de las ciencias naturales que tenemos que estudiar, tenemos que revisar, es bueno que las sepamos, cómo, ¿verdad?, funciona ese ciclo, pero que Dios es quien hace que ese ciclo, ¿verdad?, se mantenga, mire, funcionando. Y si Él quiere, lo interrumpe. Y si Él quiere, lo irrumpe. Y ya está, ¿verdad?, cuáles son los meses que van a llover en la ciudad de Chicholuteca y qué meses no. Y si Dios quiere, los irrumpe. Y si Dios quiere, los adelanta. ¿Para qué? ¿O para qué decía ya en Job? O por azote o por misericordia. ¿Por qué? Porque Él sigue teniendo el control. Aunque el hombre natural no lo crea. Aunque para el hombre natural estas cosas sean demasiado grandes. Pero allá, hermano, lo que ellos piensen. Nosotros tenemos la palabra de Dios que nos ayuda a entender todas estas cosas. Y entonces,
nosotros, si le preguntáramos por ejemplo a una persona, ¿verdad?, de ciencia, ¿no? Y entonces explíqueme por qué ahora se ha retrasado el ciclo de la lluvia o por qué es irregular ahora el ciclo de la lluvia. Bueno, le va a decir por el calentamiento global, le va a decir. Otros le van a decir que el calentamiento global es una farsa. Otros le van a decir que no, que es que lo que yo le decía, que hay países que tienen tecnología para hacer y están haciendo ese tipo de guerras. Pero, ¿qué implica esta teoría y qué implica la otra? Que el hombre no tiene la respuesta. Que el hombre no sabe. Que el hombre no sabe explicar estas cosas porque no están bajo el poder y el dominio de él. Están bajo el poder y el dominio de nuestro Dios. Entonces vemos la providencia de Dios. Entonces vemos a Dios, vemos a nuestro Dios capaz de gobernar y administrar estas cosas según como Él le parezcan mejor, según su propósito, según lo que Él ya tiene, ¿verdad? Ese destino que Él tiene para la humanidad, para esta existencia, para este milenio, del cual nosotros ahora somos parte, y Él ha determinado cómo esto va a finalizar. Y el hombre no podrá interferir en eso. Allá, hermanos, nosotros en el Apocalipsis leemos de grandes terremotos. ¿Y quién va a controlar eso? Mire, hay unos grupos de científicos que hace años, hermanos, ellos están hablando de un megaterremoto, que va a haber un megaterremoto. Pero obviamente no se saben ni cuándo, ni cómo, ni cuándo va a iniciar, ni de qué manera. Pero, bueno, yo personalmente a veces pienso, digo yo, Señor, ¿será que de alguna manera les quieres, o es que ya ellos ya lo leyeron en la Biblia? Porque mira, a veces los científicos leen la Biblia más que nosotros. Sí, a veces ellos leen la Biblia más que nosotros. O ya lo leyeron en la Biblia, de alguna manera ven la posibilidad de que pueda pasar, hablando, ¿verdad? Como ellos, hablando en la incredulidad de ellos, como una posibilidad de que pueda pasar, y ellos están ya como queriendo, como quien dice, ya lo sabemos, para que cuando suceda, ya lo sabíamos que iba a pasar. Y claro, y no darle la gloria a Dios, y nunca darle la gloria al Creador. Pero sea como sea y sea lo que sea, la Biblia ya nos habla de esto. Ahora, y le pregunto yo, ¿por el poder de quién se va a efectuar esto? No creo yo que sea por poder humano. ¿Usted qué cree? No creo yo que sean guerras meteorológicas, así le llaman, ya me acordé la palabra. No creo que sea eso. Va a ser el poder de Dios azotando la tierra. Va a ser el poder de Dios tratando, hermanos. Es que todo lo que va a pasar en el Apocalipsis, todo lo que va a pasar al final, hermanos, no es otra cosa que las 10 plagas en Egipto. Es lo mismito. Faraón se resistía a creer en Dios. El mundo se está resistiendo a creer en Dios. Entonces Faraón se resistía a creer en Dios. ¿Y qué hacía Dios? Entonces hacía prodigios y señales para que el corazón de Faraón, ¿verdad?, reconociera a Dios. Reconociera que había un Dios que estaba por encima de sus ídolos. Lo mismo va a tratar de hacer Dios en ese tiempo, pero ¿qué dice la Escritura que pasaba con Faraón? ¿Se arrepentía? ¿Se convencía? Dice que se endurecía cada vez más se endurecía. ¿Y sabe qué dice la Biblia, hermano? Que cuando estas cosas estén pasando, ahí en el libro de Apocalipsis, cuando estas cosas estén pasando,
la gente va a blasfemar aún contra Dios. En lugar de arrepentirse, van a blasfemar contra Dios. ¿Por qué? ¿Y por qué Dios? Mire, a través de todo esto, mire cómo vamos, a través de Dios gobernando su creación, las cosas creadas, la naturaleza, su dominio y su poder sobre el círculo de la tierra y sobre la esfera física, la naturaleza. Hermanos, Él quiere darle a conocer a las naciones su poder. Él quiere darles a conocer, o quiere darse a conocer. Porque Él hizo las naciones. Salmo 86:9. Porque Él hizo las naciones para que le alaben y le conozcan. Salmo 86:9. Amén. Hoy sí, póngase las pilas ahí en la consola. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor. Entonces mire cómo dice, todas las naciones que ¿qué? Que hiciste vendrán y te adorarán delante de ti, Señor. Ahora Salmo 117, versículo 1. Amén. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle. Salmo 126, versículo 2. Amén. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Entonces mire, Dios hizo las naciones para que le alaben y le conozcan. ¿A través de qué? De todas estas cosas, de las que van a acontecer, de las que van a suceder, ¿verdad? Y cuando el pueblo de Dios sea exaltado, entonces dirán las naciones, o se dirá entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Amén, ¿me entiende eso? ¿Y eso qué es? El poder de Dios, la soberanía de Dios. ¿Qué es esto? La providencia de Dios. Que Dios mismo creó las naciones y Él mismo señorea las naciones. Salmo 66, 7. Mire, aunque las naciones quieran impedir la predicación del Evangelio, quieran introducir ideologías aberrantes en contra de lo que Dios ha establecido, no significa que Dios ya haya perdido el control. Salmo 76, 7, amén. Él señorea con su poder para siempre. Sus ojos, mire cómo dice, atalayan. ¿Qué es atalaya? No es la revista aquella, ¿verdad? Que caminan regalando los... No. Atalaya tiene un significado. Atalaya era una persona sobre una torre en un castillo o en un lugar de la ciudad, porque las ciudades tenían murallas. Entonces imagínese de que Camposol tuviera un muro alrededor de Camposol para que no se metan así libremente los de La Ceiba, los de otro barrio. Entonces, imagínese eso. Entonces había en la torre, una torre muy alta, un vigía. Y a ese se le llama, o se le llamaba atalaya. Entonces sí, claro, allá no estaban las ciudades pegadas unas de otras, ¿verdad? Estaban a distancias. Entonces, cuando miraban algún ejército de otra ciudad o una persona extraña, entonces él avisaba a los ejércitos de aquella ciudad, ¿verdad? Que otros ejércitos, otras naciones se acercaban. Pero bueno, entonces el concepto en sí es un vigía, alguien que está vigilante. Entonces, dice que el Señor, Él señorea con su poder para siempre, sus ojos atalayan, o sea, sus ojos vigilan sobre las naciones. Los rebeldes no serán enaltecidos. Salmo 72, 11. Amén. Todos los reyes se postrarán delante de él,
todas las naciones le servirán. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Que Él señorea sobre las naciones. Entonces yo le decía, aunque las naciones hasta hoy se muestran rebeldes, aunque las naciones hasta hoy, cada nación, mire, la única nación que su constitución está establecida y fundamentada en los mandamientos de Dios es la nación de Israel. Claro, ellos no han comprendido la gracia. Ellos viven bajo la ley, pero ellos han considerado, ¿verdad?, la ley de Dios para establecerla como ley de su nación. Ahora, cada nación establece sus propias leyes. Cada nación tiene sus propias constituciones o constitución. Cada nación se dice ser soberana, libre e independiente. Entonces, que ninguna otra nación puede ejercer dominio sobre ellas mismas. Incluso, hermanos, esto se lleva, ¿verdad?, hasta, por ejemplo, Estados Unidos es un país, ¿verdad?, que fue fundado, se supone, ¿verdad?, que fue fundado sobre los principios, creo que fue de los puritanos. Por eso la Constitución de Estados Unidos va fundamentada en algunos mandamientos bíblicos. En todas las escuelas, o en la mayoría de las escuelas de instituciones educativas, ¿verdad?, en Estados Unidos, a la entrada, antes, usted iba a encontrar una placa con los 10 mandamientos. Luego eso se mandó a eliminar, ¿verdad? Se promulgaron leyes para que eso se eliminara eso de las escuelas. Por eso usted ahora ve cuántos atentados hay en las escuelas en Estados Unidos. Entonces, pero de ahí, como le decía, cada nación prácticamente ha hecho a un lugar a Dios. Y ellas son soberanas, libres e independientes aún de Dios. Pero lo que quiero decirle es que esto no significa que Dios no puede gobernarla. Esto no significa que Dios ha perdido todo poder o autoridad para gobernarla. Él solamente está ahorita en su condición de ¿qué? De atalaya. Sus ojos están atalayando, sus ojos están vigilantes, sus ojos están observando el comportamiento de las naciones. ¿Me entiende, hermano? Gloria a Dios. Ahora Dios también en su providencia llevará salvación y juicio a las naciones. Salmo 67, versículo 2. Mira, hermano, esto es extensísimo. Usted no crea que solo estos pasajes bíblicos hay, pero yo he tratado de encontrar los más concisos. Salmo 67, 2. Amén. Para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Salmo 79, versículo 6. Derrama tu ira sobre las naciones que no te conocen y sobre los reinos que no invocan tu nombre y glorifican tu nombre. Entonces, mire, Dios en su providencia, estamos hablando, hermanos, creó todas las cosas, ¿verdad? Él domina, Él está sentado sobre el círculo de la tierra, extiende, dice, como una cortina a los cielos y como si fueran una tienda. Dios tiene potestad y poder sobre las cuestiones atmosféricas, climáticas. Y Dios en su providencia, ¿verdad?, hace todas estas cosas, señales, para darse a conocer entre las naciones porque Él las creó. En su providencia Él las creó. En su providencia Él las señorea. Y en su providencia Él llevará salvación y juicio. Salvación, ¿verdad?, a los que en la tierra conocieron su camino, llevará la salvación. Y juicio a los reinos que no invocaron y glorificaron su nombre. Ahí será derramada su ira por cuanto no le conocieron. Y todo esto
La providencia de Dios. Todo esto es parte de la providencia de Dios. Y falta aún más. Es necesario que nosotros conozcamos y entendamos. Entonces, ¿qué es la providencia, hermanos? La capacidad de Dios, el poder de Dios para administrar o gobernar todas las cosas. No hay cosa que a Él se le escape, hermanos, si Él mismo las creó. No hay cosa alguna, hermanos, que a Él se le, como decimos nosotros, se le vaya por alto. No hay cosa, hermanos, delante de Él que pase desapercibida, hermanos, toda injusticia de los hombres, toda impiedad de los hombres, toda perversidad, todo mal deseo, mala intención del corazón de los hombres, no pasa por alto. La soberbia de las naciones no pasa por alto. Hermanos, una gota de lluvia que cae en nuestro suelo, en nuestra ciudad, en nuestra nación, en nuestro continente, en otras naciones, en otros lugares, en el mar, donde sea. Hermanos, eso no es posible sin el poder de Dios. Hermanos, este mundo no es autosuficiente. Este mundo no es ingobernable. Este mundo, hermanos, está completamente gobernado por Dios. Le pertenece completamente a Él. Aunque, hermanos, como le decía, muchos quieran levantarse. Ahí en Apocalipsis 17:14 dice que, hermanos, las naciones vendrán, dice, se levantarán, pelearán contra el Cordero. ¿Pero qué va a pasar? ¿Ah? Y el Cordero los vencerá. ¿Por qué? Búsquela ahí, hermana. Apocalipsis 17:14. ¿Por qué? Pero no escucho ningún gloria a Dios. Mire, pelearán contra el Cordero. Estas son las naciones, hermano. Tendrán el valor, hermano. Esto es como, ¿qué le quiero decir yo? Pero ni un niño, pero ni de 2 años, hermano, quisiera ponerse a pelear con un hombre hecho y derecho. Y por eso les digo, no es ni la comparación todavía, porque dice la Escritura que los malos son como el tamo delante del Señor. ¿Usted sabe cuál es el tamo? Es ese pelillo que cuando usted corta una tela, se ha visto que se expulsa un pelillo, ¿verdad? ¿Y qué pasa a ese pelillo, hermano? Flota. Hermano, ese pelillo flota en él. Si usted está cortando y está hablando, con solo el aliento de su voz, ese pelillo sale, hermano, libre por el aire. Y así son los malos delante del Señor, dice la palabra, hermano. Entonces tendrán valor, como les digo, de pelear contra el Cordero, pero dice que el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y mire, a nosotros como nos dice, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Gloria a Dios. Entonces, yo le decía, hermanos, tenemos un Dios todopoderoso. Tenemos un Dios que gobierna absolutamente sobre todo. Entonces ahora yo le pregunto, ¿esto le ayuda a creer más en Dios? Hermano, nos tiene que ayudar. Por eso estamos entrando en este estudio. Nos tiene que ayudar. Hermano, no nos tenemos que dejar vencer. Hermano, bueno, el Señor ya está a las puertas, hermano. Usted siente que la situación está más dura, más difícil, más adversa, todo le aprieta más, todo está más difícil.
es porque el Señor cada vez está más cerca. Y por muy duro, por muy difícil, por muy adverso, hermanos, tenemos un Dios, hermanos, que en su providencia, hermanos, Él nos va a ayudar. Que por su providencia, hermanos, vamos, dice que con Él son llamados, mire qué bonito, llamados y elegidos. Todo por su providencia. La próximo martes, si el Señor lo permite, vamos a ahondar más sobre eso. Por su providencia, por su poder, por su soberanía. Porque a Él se le antoja, hermanos. Somos llamados y elegidos. Y esto debe ser suficiente razón para nosotros de ser agradecidos, de armarnos nosotros de valor, de proclamar nosotros el nombre de nuestro Dios con toda libertad, proclamar el nombre de nuestro Dios con toda fe. Y que nosotros vivamos para Él, hermanos, sin ponerle condición. Hermanos, Él tiene dominio y control sobre todas las cosas. Hermanos, Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿esto les parece duro? ¿Se quieren ir? ¿Cuál fue la respuesta de Pedro? Señor, ¿a dónde vamos a ir? Hermano, no hay escapatoria. Señor, ¿a dónde iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Qué inteligente eres, Pedro, me llega. Bienaventurado eres, Pedro, porque esto no te lo reveló sangre ni carne. Esto nadie te lo dijo, esto nadie, no es porque seas muy inteligente, Pedro, es porque mi Padre que está en el cielo te lo reveló. Es porque el Padre, hermano, nos escogió y nos puso delante del buen pastor. No es que nosotros no merecemos nada, es que Él nos puso, el Padre nos escogió. Por eso Jesús dijo, los que me diste. Y de los que me diste, ¿verdad? Él refiriéndose a los discípulos, pero hoy se aplica a nosotros. Ninguno se perdió. El que realmente fue escogido por el Padre no se va a perder. ¿Y qué le pasó al hermano? ¿Y qué le pasó a la hermana? Tan piadosa que se miraba, tan lindo corazón que se le veía. ¿Y qué le pasó? No la había escogido el Padre. Dice la Escritura, hermano, que esto no es del que corre ni del que quiere, del que Dios tiene misericordia. Y eso es la providencia de Dios, ese es el poder de Dios. Ese Dios que nos escogió, ese Dios que lo puso a usted en esa silla para que usted esté sentado ahí. De todos los lugares que podía estar a esta hora, en este día, Dios lo puso ahí. Ese Dios que todavía nos dio vida, porque algunos ya ni estuviéramos por aquí, pero nos prolongó nuestros días de vida para que hoy estemos aquí. Amén, hermanos. Vamos a ponernos de pie, vamos a seguir el próximo martes con este tema, si el Señor lo permite. Vamos a adorar a nuestro Padre Celestial, vamos